Buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Este video que estoy grabando a continuación es para una recapitulación, como una recapitulación de lo que estudiamos en esta semana en la clase de literatura 2. Entonces, como les había comentado, procuraré los fines de semana de este semestre publicarles algún video como este donde recapitule lo estudiado en la semana, ¿no? En esta ocasión, pues los temas que estudiamos fueron dos. Número uno, las literaturas en las lenguas originarias de México ayudan a recuperar nuestra identidad. Y el tema dos es la importancia o no de los mitos, tradiciones y luchas sociales que trata la narrativa de los pueblos originarios de México. Ok, entonces, en pocas palabras, pues lo que vamos a estudiar es la literatura prehispánica. ¿Qué significa literatura prehispánica? Aquella que se creó, que se escribió, ¿verdad? Que surgió y que existió, pues, en los grupos étnicos de Mesoamérica hasta antes de la llegada de los españoles. ¿Está bien? Específicamente en esta clase, esta semana hablamos de la literatura azteca, aunque si bien la tarea que realizaron o que todavía pueden realizar, la tarea número uno, tiene que ver más con la mitología maya, pero en la clase hablamos sobre todo de la literatura azteca. ¿Sí? Entonces, bueno, decíamos que algo importante de los aztecas es que además de haber sido una cultura, una sociedad belicosa, guerrera, ¿verdad? Que dominaba el Valle de México o el centro también de Mesoamérica. Entonces, a pesar de ello, también ellos frecuentaban mucho o recurrían mucho a la literatura, a las artes. Era pues una cultura guerrera, era una cultura belicosa, una cultura que hacía guerras a otras poblaciones, a otras sociedades, pero también era una cultura que gustaba mucho de la disertación filosófica, que gustaba mucho acerca de la pintura, le gustaba mucho de las artes, de la literatura. Sí, entonces es una cultura, digámoslo así, contrastante en algún sentido, en este sentido, ¿no? Contrastante. Algo importante es que, bueno, los aztecas tenían sus códices, tenían sus textos. Los textos que ellos hacían, los hacían principalmente en tres formas fundamentales, que era la pictográfica. Vemos aquí a nuestra mano izquierda esta imagen que es un poquito más amarilla. Aquí encontramos algunas imágenes donde ellos narran algunos acontecimientos, pueden ser históricos, políticos, incluso relatos religiosos de sus dioses, ¿verdad? De esa manera ellos pueden expresar todo esto, ¿no? Otra forma que tenían de hacerlo era a través de la escritura ideográfica. Aquí tenemos estos dos ejemplos. De este lado, en su mano derecha, tenemos ejemplos de la escritura ideográfica, es decir, utilizaban algunas imágenes, algunas figuritas como esta, para representar, en este caso, por ejemplo, la palabra lagartija o el animal, mejor dicho, la lagartija. Tenían, por ejemplo, esta figurita para representar el jaguar. Y no solamente los ideogramas eran para representar objetos, animales, seres visibles o conceptos tangibles, ¿verdad? Concretos, sino también con la escritura ideográfica podían representar conceptos abstractos o conceptos intangibles como la muerte, ¿verdad? Aquí encontramos en la esquina superior derecha, encontramos este ideograma que representa la muerte, por ejemplo. ¿Cierto? Y finalmente también tenían otra tercera forma que era la fonética, había una escritura fonética, si no me equivoco, principalmente, bueno, sobre todo cuando llegan los españoles que enseñan a los indígenas a hablar español, les enseñan a escribir el español con el alfabeto romano que utiliza el español, ¿no? En su escritura, de la A a la Z. Entonces seguramente pues algunos aztecas escribían o transcribían sus ideas, sus poemas, sus historias con esta escritura fonética, ¿verdad? Algo importante, se me estaba pasando, es que los aztecas en la sociedad pues, tenían un par de escuelas. Una de ellas se llamaba Calmecac. Aquí ponemos la palabra Calmecac. Esta escuela era sobre todo para estudiantes nobles, para jóvenes nobles, jóvenes varones, y se les preparaba en esta escuela, entre otras cosas, para se les enseñaba acerca del lenguaje,
acerca de algunas ciencias, el arte, por ejemplo. En el Calmecac enseñaban a los jóvenes varones a memorizar textos, ¿verdad? A interpretar los textos también, de manera tal que vamos a tener, o en la cultura azteca tiene algunos, varios libros, códices, ¿verdad? En estas escrituras que los jóvenes que estudian en esta escuela calmeca pues saben interpretar, ¿no? Y también sobre todo cuando llegan los españoles aquí al continente americano, vienen con los conquistadores, vienen los conquistadores de la fe, que son los religiosos, los frailes, y los frailes no solamente se dan a la tarea de enseñar la fe cristiana, sino también de enseñar a hablar y a escribir, a leer el español, ¿verdad? Ellos mismos, los frailes mismos, aprenden las lenguas indígenas que hablaban en el entorno donde les tocaba trabajar o evangelizar. Por ejemplo, pues había frailes religiosos, sacerdotes que aprendían el náhuatl, había otros que aprendían el maya. Entonces, lo interesante de estos jóvenes radica en que los frailes prepararon a sus discípulos indígenas, a sus estudiantes indígenas, para transcribir esos códices al español, ¿verdad? Al alfabeto latino y al español mismo. Esos códices, por cuestiones históricas, han terminado muchos de ellos en Europa, en países europeos. En Italia, por ejemplo, hay unos códices muy importantes. Códice florentino, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con algunas cuestiones de la cultura de estas culturas mesoamericanas. Los tienen allá en Florencia, Italia, por ejemplo, ¿no? Y en otras partes también de Italia y de Europa. Entonces, pues estos códices ya traducidos al español han sido de una gran importancia histórica, social, ¿verdad? Para entender nosotros cómo vivían, cómo pensaban, cómo era el estilo de vida de las culturas, por ejemplo, en este caso de la cultura azteca, ¿sí? Dentro, pues ya de la literatura, los aztecas tenían dos tipos, practicaban dos tipos de literatura, dos tipos de texto, que eran los cuicatl y los tlatoli. Ahorita vamos a empezar con los cuicatl y luego ya posteriormente hablaré rápidamente de los tlatoli. Los cuicatl, chicos, eran poemas, era poesía, es decir, tenía una intención poética en la lengua, tenía una intención de embellecer el lenguaje, tenía la intención, bueno, tenían ritmo, tenían una medida o un metro exacto, tenían una entonación, eran poemas muy musicales. Y aquí abajo tenemos esta clasificación de los cuicatl o de los poemas, los aztecas, y esta clasificación básicamente se da a partir de la temática, es decir, escribían poesía pero con temas variados. Por ejemplo, tenemos los Xochicuicatl, literalmente Xochitl significa flor, cuicatl poema, entonces eran poemas de flor. Los poemas, los Xochicuicatl, cantaban a las flores o eran poemas acerca de las flores, literalmente, pero también acerca de los amigos, acerca de la naturaleza, acerca de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos los Sopancuicatl, que significaban los poemas de la primavera. Eran poemas que cantaban justamente a la primavera, cómo revivían las plantas, cómo se reverdecía todo, ¿no? La belleza de la primavera. Tenemos los Ignocuicatl, que tienen que ver con todas las cuestiones de la noche, cuestiones oscuras, mágicas, la muerte, por ejemplo. También tenemos los Teocuicatl, que eran los poemas dedicados a sus dioses. Y finalmente los Yaocuicatl, Cuaucuicatl o Celocuicatl, que tienen que ver, son poemas que tienen que ver con la guerra principalmente. Ya ven que comentábamos que los aztecas pues eran una cultura belicosa, guerrera, ¿verdad?